Muy bien, vamos avanzando un montón con todo esto. Ahora vamos a hablar de esto de cómo utilizar este conocimiento para comprender que debemos evolucionar, ¿no? Eh, Cuando nosotros hagamos el test para ver dónde nos vamos a ubicar, eh, bueno, vamos a tener que volver a ver este video para empezar a integrar qué cosas debemos observar, qué energías debemos sumar para equilibrarnos, ¿no? En esto del éter, aire, fuego, agua y tierra. Y bueno, la posibilidad de aprender entre un doya y otro. Recuerden que no hay doya o no hay fuerza que sea una mejor que la otra y que son variables en el tiempo, excepto, bueno, quizás la dimensión física que sería un poco más, más compleja de modificar, aunque ya hay investigaciones de que la dimensión física depende de la mente conectada a la totalidad, por lo tanto, sí, hoy sabemos que con mucha práctica y disciplina podemos modificar también la dimensión física hasta ciertos límites bueno, de altura, etcétera. Pero hasta en eso hay investigaciones que hay personas que sí, se le han alargado los dedos, cambiado, sí, en altura, etcétera, etcétera. Así que no limitemos, ¿no? Nunca la sabiduría porque siempre debemos estar abiertos y seguir en continuo aprendizaje y sobre todo llevando a nuestra experiencia lo que vamos aprendiendo para realmente ver hasta dónde es el alcance y también eh, poder sumar, aportar desde nuestra experiencia, ¿no? Eh, nuevas, ¿sí? Nuevos aspectos. Bueno, bien, recuerden que estamos hablando siempre de una dimensión física, de una fisiología o funcionamiento dentro de esa dimensión física y hablamos de la parte psicológica que abarca la dimensión mental y emocional. La dimensión mental y emocional nos van a dar como resultado una conducta, ¿sí? Porque lo que nosotros pensamos y lo que sentimos definen una acción, cómo nosotros accionamos en la vida. Y también esto tiene que ver con un grado de congruencia. Entonces, estas ramas de la sabiduría védica eh, lo que nos muestra es que para que nosotros seamos más congruentes, eh, debemos tomar sabiduría, debemos conocernos a nosotros mismos, eh, porque para, para ser congruentes necesitamos saber con qué contamos, ¿no? Dentro de cada dimensión. Eh, entonces, el plano mental emocional o psicológico van a definir el temperamento, las maneras que tenemos de responder a las situaciones estresantes o que estamos bajo presión, va a tener que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con otros, y también cuando cambia el contexto, por ejemplo el clima, nosotros tenemos 4 estaciones a lo largo de todo el año, entonces, bueno, dependiendo del clima, de las decisiones que tomemos en base a los alimentos que consumimos, recuerden que vimos los alimentos sádvicos, rajásicos y tamásicos, esto va a modificar mucho si nos vamos hacia el extremo positivo o negativo de estos doyas. Eh, y, y, bueno, lo mismo las modificaciones que se producen si hacemos deporte o no hacemos deporte. Eh, y bueno, las decisiones que vamos tomando también afectan, es como algo bidireccional. Nosotros para encontrar el equilibrio eh, debemos conocer cómo funcionan nuestras dimensiones y también empezar a conocerlas en relación a distintos hábitos, ¿sí? Climas que habitamos, actividades que habitamos, alimentos que consumimos. Bueno, cuando se altera, ¿sí? El equilibrio de los doyas, esto se va a manifestar en el cuerpo. Eh, y a esto, ¿sí?
a cómo la alteración del dosha se refleja en la dimensión física, en la India le llaman Vikruti, ¿sí? Vikruti, igual va a aparecer, lo van a tener escrito acá abajo. Ahora, si tu salud es excelente, tu estado dóxico va a ser prakriti, ¿sí? Va a ser tu estado natural, esencial, en su máxima potencia. Y esto lo podés ir mejorando, ¿sí? Ahora, eh, puede haber alguna discrepancia, ¿sí? O diferencia eh, que nos va a ir diciendo hacia qué lugar nos tenemos que mover para volver a equilibrarnos, para volver a la salud, ¿no? Eh, en Ayurveda, en la medicina Ayurveda, se dice que la salud representa el orden y la enfermedad representa el desorden. Eh, entonces, la salud nos va a hablar de que conservamos el equilibrio, ¿sí? Y que el equilibrio es el orden natural de las cosas. Todo tiende al equilibrio en la naturaleza, la dimensión física, la dimensión mental, emocional, siempre estamos conectados a todo lo que nos rodea, al microcosmos, que era nuestro cuerpo y nuestros entornos materiales, y al macrocosmos. Está todo relacionado. En metafísica esto le llaman la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Y viceversa. Entonces, cuando nos desordenamos es porque eh, estamos por fuera, ¿sí? De lo que determinados ciclos externos nos van mostrando. Por ejemplo, si nosotros tomamos las estaciones del año, invierno, otoño, primavera, verano, cada estación nos va a pedir determinada actividad o hábito alimentario o hábito de descanso o hábito de movimiento para que nosotros nos equilibremos a las temperaturas, por ejemplo, eh, y, y cuando conocemos cómo funciona la naturaleza, o dentro de un mismo día, que nosotros también tenemos las 4 estaciones, aunque esto es más desde la observación de la medicina china, entonces nosotros eh, por desconocimiento podemos caer en desórdenes o desequilibrio. Entonces es importante conocer todo esto, también conocer qué cosas nos provocan o nos estresan o nos perturban o nos hacen perder el equilibrio emocional, porque cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de todo esto, nos estamos conociendo y nos adaptamos, ¿sí? Vamos eh, empezando a seleccionar qué cosas sí nos llevan a la tranquilidad, al orden, a la salud y qué cosas, sí, una vez que ya nos dieron su enseñanza, ya podemos cerrar esos ciclos. En definitiva, la última decisión siempre va a ser del cosmos, del universo de Dios, pero cuando nosotros direccionamos, ¿sí? Tomamos una decisión, por ejemplo, ser felices, estar en el bienestar, que es lo normal, estar en alegría, que es lo normal, estar en amor y queremos experimentarlo y nos dirigimos hacia esa dirección, ¿sí? Los cierres de ciclo también son un poco más rápidos. ¿Sí? Bueno, bien, entonces vamos a tener en cuenta en esto de la observación de aquello que quizás tengamos que observar y bueno, la idea es ver los extremos y en base a conocer cómo se manifiesta esa emoción o ese desequilibrio en nuestra dimensión física, bueno, hacer, digamos, recurrir a alguna práctica que nos vuelva a centrar, nos vuelva a equilibrar. Bueno, Vata, recuerden que era viento y éter, entonces puede generar estados de miedo, estados de temor, de ansiedad, ¿no? Porque cuando Vata está vibrando bajo, como se dice ahora que se habla más desde la metafísica, desde la bioenergética, cuando nosotros estamos, sí, se
se nos instala esto de la confusión mental o la ignorancia por algo que nos provocó, algo que no supimos ver, entonces Bata empieza a sentirse inestable, desarraigado, deprimido, ¿sí? Como que no entiende dónde está, se confunde. Entonces esto hay que observarlo. Pita, cuando está desequilibrado, recuerden que su elemento predominante era el fuego, entonces empieza a enojar, ¿sí? Y esto le va a traer, bueno, muchísimo calor o pasión en el sistema, ¿no? Y sistema va a incluir las tres dimensiones, la física, la mental y la emocional. Entonces, Pita va a tener que observarse en esto, ¿sí? Bueno, Kapha o Kappa, como es agua con tierra, que era el dosha más estructurado o estable, ¿sí? Vamos a tener que observarnos en lo que es codicia, apego, y estados donde quedamos, sí, como adheridos o pegados, y estados en los que retenemos. Cuando Kapha se desequilibra, retiene en todas las dimensiones, la dimensión física, la mental y la emocional, o englobado en la dimensión psicológica. Bueno, todos estos trastornos, además de muchísimos que vamos a ir viendo, genera mucho sufrimiento en las personas, sobre todo cuando no nos conocemos, porque, como les decía hace un rato, parece que aleatoriamente nos pasan cosas y que nosotros estamos equivocados o estamos cerrados eh, y bueno, más allá de lo que nos puedan haber enseñado en el pasado, nosotros, la idea de esta formación es que empecemos realmente a tomar conciencia, a tomar conocimiento de nuestras distintas dimensiones, de las naturalezas, eh, para no volver a cometer el error de etiquetar a otro, ¿sí? Y reproducir errores del pasado. Nosotros cuando adquirimos a través de la práctica la capacidad de la observación, la capacidad de tomar sabiduría e ir haciendo una interpretación a nuestro favor para buscar soluciones, para buscar el equilibrio, para buscar la salud, también es como más a poder aplicarlo en otros, incluso aunque el otro no se dé cuenta, sino así como pueden dar clases también o tener una consulta, un consultorio, sí, también pueden ustedes actuar dentro de la familia, ¿sí? Ofreciendo recursos en base a lo que van a observar. Bueno, la ecología interna del organismo, como reflejo de la ecología externa, ¿sí? Se ve alterada cuando nosotros no somos conscientes de nuestras naturalezas desde la observación de la medicina ayurveda y caemos en desequilibrio sin conciencia de esto. Entonces, el equilibrio se va a perturbar cada vez más, se van a perturbar la bioquímica de la dimensión física, y todo esto se va dando de forma sutil, 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 sutil. Entonces, como último, después de quizás 2 años o 3 años de un desequilibrio inconsciente, se manifiesta una enfermedad. Nosotros vemos un síntoma en nuestro cuerpo, por ejemplo, o en nuestros entornos. Entonces, eh, para que esto no ocurra, debemos conocernos bien cuáles son las condiciones internas, cuáles son las condiciones externas, cómo nos afectan, ¿sí? Cómo recuperar el equilibrio en caso de que uno se inestabilice, ¿sí? Y para esto tenemos que estar constantemente, todo el tiempo, todo el día, todos los días, observándonos, eh, corrigiendo los errores que vayan surgiendo, equilibrándonos o volviéndonos maestros de sostener el equilibrio lo más posible, ¿sí? Porque una vez que nosotros adquirimos autoconocimiento, adquirimos sabiduría, vamos adquiriendo los distintos ángulos de observación, vamos a tener mayor capacidad de sostenernos en equilibrio a lo largo del tiempo, incluso potenciar estados, ¿sí? Volvernos una mejor versión de nosotros mismos, cada vez potenciar estas naturalezas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, estos ajustes o cambios a veces ocurren de forma, ¿sí? Natural, porque estamos en un cosmos donde
todo es perfecto, donde todo, más allá de lo que nosotros podamos percibir de la realidad, tiende al equilibrio. Entonces hay correcciones que a veces se compensan de una u otra forma, pero cuando nosotros no tenemos conciencia, pasa esto de que a veces decimos, bueno, tuve suerte y tal cosa la resolví, pero si se te vuelve a presentar el problema, no sabrías, ¿no? cómo, cómo resolverlo. Entonces es muy importante que nosotros a través de estas herramientas eh, vayamos conociéndonos y cuando tengamos un problema ya lo identificamos y decimos, bueno, ahora voy a hacer esto y esto y esto, que es lo que a mí me resulta. Y estar abierto siempre a adquirir más conocimiento. Así que nos vemos en el próximo video que vamos a empezar con esto del test, ¿sí? Igual la idea es que hagan el test ahora en el próximo módulo, pero después de que veamos el módulo 3 vuelvan, ¿sí? Lo vuelvan a hacer porque van a ver cómo cambia cuando tenemos más sabiduría, ¿sí? O adquirimos, integramos más el conocimiento, quiero que vean cómo modifica nuestra observación de las cosas, pero me gustaría que ya veamos este tema. Nos vemos en el módulo 2.